¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí, este, apretando todo para estar aquí, pero acá estamos. Sí, no creí que fueras a estar, pero me alegra que sí. ¿Tuviste oportunidad de leer Sí. o estás más como de oyente? Tuve oportunidad de leer hasta la página 7, 6, 7. Y es que sí estuve marcando algunas cosas. Okay. Este, mira, bueno, Ah, nice. ahí estoy haciendo Suficiente. unas, Sí. unas ¿Qué programa cosas, es? pero se llama Liquid, Es Liquid el de Adobe. Text. ¿Cómo? ¿No es el de Adobe? No, no es un procesador de texto, pero no es el de Adobe. Ok. Me lo recomendó justo mi psicóloga para lo de la tesis y bueno, me imagino que el de Adobe también es bueno, pero está práctico porque puedo como hacer recortes y subrayar y extraer cosas y poner notas y así. ¿Y es gratis? No, Mm, no es gratis. ok. Sí. Pero está bueno. Digo, o sea, si lo utilizas como herramienta de trabajo, pues sí. Ah, está súper bien. Sí. Súper Sí, bien. Yo necesito, ayuda bastante. Ayuda bastante. Sobre todo para no estar en la computadora todo el rato. sí, Como el Kindle. como el Kindle, sí, correcto. ¿Y ustedes cómo han estado? Bien, la verdad es que he tenido días pesados, pero nada fuera de lo normal, o sea, solo he tenido trabajo y pues afortunadamente Mm. y desafortunadamente, ¿no? Al mismo tiempo. Este, pero tranquila, el que sí he visto la carrera es a Luis, que anda ahorita con como el deadline de su maestría, de su tutorial y así. Sí, estando Ok. Mm. Sí, Bien apretado en ese rollo, pero y es que ya voy súper retrasado, pero pero al menos hay que sacar la presentación, que la tengo el martes. oye, ¿y ya te solucionaron el tema que tenías? Ya, afortunadamente ya soy parte del posgrado. Ahora sí, ya tengo mi Qué bueno. título y ya tengo la cédula, que era el problema que tenía, y problemas anteriores, ¿no? Que empezaron desde que no me podían dar mi acta de nacimiento, imagínate. Ujú. Sí, me No, acuerdo que nos contabas que tenías todo un tema ahí. sí, un relajo, relajo. Bueno, si leíste las primeras 7, con eso tenemos bastante para platicar. Sí, este, creo que fue un texto retador para los demás, ¿verdad? Creo que sí, ¿eh? Sí. Sí. Fíjate que ahorita lo estaba leyendo y dije, está, está bueno, está buenísimo, pero sí llega a ser muy retador, sobre todo a mi forma de entender, por las palabras que usa, que ni se preocupan explicarlas, ¿no? Da por supuesto que las entendemos, Sí. y y por cómo hace las relaciones de los conceptos. O sea, se ve que tiene muy marcada la academia filosófica. Entonces entiende, o sea, sigue mucho esa lógica de la palabra y del lenguaje. Sí, que creo que bueno, ¿quieren que iniciemos de una vez? Sí, va. Ya si alguien se va a conectar, pues pues ya que nos alcance, ¿no? Sí, o sea, al principio, no sé si alguien quiere dar una introducción o vamos de lleno ya Bueno, al nada más texto. para que quede marcado en YouTube y como evidencia para la posteridad. Ujú. Pues cabe decir que, bueno, en esta sesión leímos Verdad y Mentira en sentido extramoral de Friedrich Nietzsche. No hay mucho que más que decir del autor. Me imagino que ya muchos lo conocen, aunque no lo conozcan a profundidad, al menos sus generalidades, quizás lo ubican en un espacio temporal, pero pues esa no es la función a la que venimos hoy. Y entender que pues Nietzsche es un filósofo,
y él pues tiene sus textos, son, algunos los llamarían un poco oscuros, o un poco oscuros, un poco, pues como hablábamos, retadores, y que aquí lo que venimos a hacer es meramente, no lo vamos a tratar de ver ni desde un punto académico, ni desde un punto filosófico, ni desde una corriente en particular. Venimos aquí a hablar del texto como meros lectores que pues buscamos textos y nos encontramos con ¿no? Y a eso venimos. Entonces, dicho eso, pues entender que si vienes o por alguna otra razón, pues no sería tu lugar, ¿no? Sí, sí, justo, o sea, tomarlo desde el punto del desconocimiento de todas las corrientes filosóficas y de tal vez incluso el contexto eh, en el que Nietzsche hace esto, ¿no? Y o sea, porque entiendo que viene desde una corriente filosófica, pero también hay diferentes interpretaciones dependiendo del tiempo, ¿no? Eh, y sí, todo esto es como sobre muchos paréntesis, pero bueno, o sea, igual vale la pena pues hacer el intento de ver qué entendemos de esto, ¿no? Al final se supone que no hay una verdad, o sea, todas son, precisamente, Metáforas. ajá, significados metafóricos, sí, 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 exactamente. Sí. Me gustaría mencionar la razón por la que propuse este texto. Yo me encontré con este texto ya hace unos 3 o 4 años, quizás, o quizás un poco más. No me quiero Ujú. aventar. Y en su momento, pues, me pareció un texto accesible para textos filosóficos más complejos. O sea, aunque sí es muy retador, me parece accesible. No sé cómo ustedes lo vean. O sea, aunque sí puede sacar a muchos, pero me parece, pues, en ese caso, accesible. Me llamó mucho la atención porque es uno de los mejores textos que he leído. Y he leído muchos textos, pero eh, me parece virtuoso o sublime en el sentido tanto de cómo usa la palabra Nietzsche como lo que quiere expresar, porque me parece que no carece en ninguna de ellas. Y vamos a hablar en el texto, él habla tanto de lo racional como de lo artístico, ¿no? Y los contrapone, y me parece que él se permite hablar de esto porque entiende muy bien todo esto. Y él ya había hecho textos, él ya había hecho una separación entre lo dionisiaco, lo apolíneo, que tiene mucho que ver con este asunto. Él está muy enterado sobre, bueno, él hizo su tesis doctoral en las tragedias griegas. Esto, todos revísenlo, ¿eh? Yo estoy hablando mucho de la memoria. Y pues él está muy metido está muy metido en el papel que toma la ficción, en el papel que toma el arte, en el papel que toma la palabra, como lo vamos a ver ahora, ¿no? Y cómo esta palabra, pues, delimita o contrapone lo que puede ser lo racional, que en su momento, pues, era muy fuerte lo racional, ¿no? Estábamos a los inicios del positivismo y bueno, ya después del hombre moderno, del humano moderno cartesiano, ¿no? Y justamente va a pelear contra eso. Entonces, este texto me llamó mucho la atención por esto, ¿no? Porque nos saca nos intenta ubicar en una vitrina iluminada, como él menciona, y, y de cómo obtenemos cómo hacemos nuestras valoraciones sobre las cosas, por qué les ponemos a las cosas nombres, cómo las delimitamos, cómo usamos el lenguaje para eso, y cómo entre nosotros mismos, humanos que socializamos, generamos todo un edificio que construye con estos conceptos, ¿no? Sí, digo, para mí definitivamente es un shock y creo que obviamente iba a ser, bueno, no sé si iba a ser evidente, para mí sí, el punto de, este, cuando hablamos de algo dicotómico es que siempre está entre el bien y el mal, y en este caso, lo que dice Nietzsche es que eh, la asignación de algo que es verdadero o algo que es falso es un poco borroso, ¿no? Y quiero leerlo porque la verdad es que para mí estuvo medio raro y me llama mucho la atención porque justamente, no sé si les ha pasado que cuando leímos, por ejemplo, a Marcus, y ahora con este texto me pasa,
que hay un par de párrafos extraños que dan varias vueltas y después de dar varias vueltas dice, bueno, entonces la verdad no existe. Por lo tanto, y ya todo lo demás es sobre eso, pero la realidad es que esos twists o esos giros como que lo marqué donde creí que estaba dando ese giro porque no me quedó tan claro, ¿no? O sea, dice, eh, a ver, lo primero que hace es hablar sobre, digamos que la ilusión, no, desprestigia el conocimiento humano, ¿no? Dice, el conocimiento humano no es algo realmente, eh, o sea, creemos que sabemos algo, pero realmente no podemos comprender, por ejemplo, qué es lo que cree el mosco o qué es lo que cree otros seres vivos que probablemente también piensan en ellos mismos únicamente y entonces no somos diferentes a ellos y nuestro conocimiento es un suspiro comparado con toda la inmensidad del tiempo y del universo, ¿no? Un poquito más o menos por ahí va, ¿no? Primero, como para mí era deslegitimación pues no sé, de la verdad, ¿no? Del conocimiento, no, perdón, del conocimiento humano, ¿no? Del intelecto, ¿no? Menciona Del mucho como intelecto. Ajá. el intelecto. Sí, del intelecto, sí. Dice, porque no hay para ese intelecto ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana, ¿no? Que ahorita podríamos pensar eh, en las personas tal vez más iluminadas, incluso tal vez un poco en la conciencia colectiva, que ya no se piensa solamente en la vida humana, sino también se piensa en el medio ambiente, ¿no? Que se puede argumentar que se piensa en el medio ambiente para preservar la vida humana, pero no todos lo piensan así, ¿no? Creo que sí hay una genuina preocupación por ciertos sectores por los seres vivos en general, ¿no? Eh, Después de eso, eh, habla un poco de, déjame ver cómo lo puedo explicar lo más fácil posible. Dice, no habría ilustrado suficiente, no, esto es, perdón, perdón. ¿Dónde procede el mundo en esta constelación de la persona? Híjole, no lo puedo estructurar al 100% como lo quisiera estructurar, pero contentarse con la verdad en la forma de tautología es, bueno, un poquito, sé que va atrás, pero dice, bueno, ya, sí, lo voy a leer un poquito, ¿eh? Dice, en medida en que el individuo, perdón, en medida en que el individuo quiera conservarse frente a otros individuos en un estado natural de las cosas, tendrá que utilizar el intelecto, casi siempre tan solo para la ficción, hablando de que este conocimiento lo utiliza el ser humano para sobrevivir lo que tiene que sobrevivir, ¿no? A través de la ficción, ¿no? Y luego dice, pero puesto que el hombre, tanto por necesidad como por aburrimiento, desea existir en sociedad y gregariamente, precisa de un tratado de paz y conforme a este procura que al menos desaparezca de su mundo el más grande velum omni contra omnes, que es algo así como que todos contra todos, ¿no? Luego dice, habla sobre un poquito el contrato social, ¿no? Que es, bueno, lleguemos a acuerdos, busquemos el bien común, el bien de la mayoría, ¿no? Y de ahí es que dice, chin, 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 en este momento se fija lo que desde entonces debe ser verdad, es decir, se ha inventado una designación de las cosas uniformemente válida y obligatoria, y el poder legislativo del lenguaje proporciona también las primeras leyes de la verdad, pues aquí se origina por primera vez el contraste entre la verdad y la mentira, que se entiende que, bueno, dice, el mentiroso utiliza en resumen, el mentiroso utiliza
la tergiversación de las concepciones o de los acuerdos para sacar beneficio, ¿no? Y sin embargo, bueno, primero habla del mentiroso y después habla de el hombre como el hombre bueno, no dice bueno, pero dice el hombre nada más que desea la verdad en sentido análogamente limitado, desea las consecuencias agradables de la verdad, ¿no? Y creo que aquí está haciendo otra crítica en la que dice que este hombre que desea las cosas buenas de la verdad y que ve la verdad como una virtud, mm, digamos que está hostilmente predispuesto contra las verdades que pueden tener un efecto perjudicial, ¿no? O sea, le cuesta trabajo como esta parte de que no toda la verdad ayuda, ¿no? Y creo que es el primer guiño a los claroscuros de la verdad como luz y la mentira como oscuridad, ¿no? Me parece. Este, pero de ahí, o sea, ahí todo a mí me parecía clarísimo, ¿no? Pero de ahí dice, si no quiere contentarse con la verdad en la forma de tautología, no sé si ustedes saben lo que es tautología, yo creo recordar que la tautología es algo, eh, por ejemplo, una palabra que dice amarillo y está en amarillo, ¿no? O sea, algo que como que da vueltas en el mismo significado, pero que su significado es lo que está representando tal cual. No sé si Va por ahí, o sea, en el ajá, sentido de que es repetitivo, o sea, es ujú, estar repitiendo lo que ya se dijo una y otra vez. ujú. Sí, justo, ¿no? Entonces, o sea, y lo dice, ¿no? O sea, como conchas vacías, ¿no? Entonces tocará perpetuamente ilusiones por verdades. O sea, ahí está deslegitimando el punto de que la verdad es algo que es bueno para la mayoría, ¿no? Está diciendo que eso es una ilusión, ¿no? Estoy tratando y ahorita que termine les prometo que les doy, o bueno, no sé si quieren comentar algo sobre esto. O sea, es que yo no tengo así como que un punto, yo quiero dar como mi Ah, interpretación, ok, así que tú adelante, no sé, Ana, ok. yo creo que igual, entonces tú date. Entonces, la parte que no entendía dice, ¿cómo podría decir legítimamente si la verdad estuviese solamente determinada por la génesis del lenguaje y si el punto de vista de la certeza fuese también lo único decisivo respecto a las designaciones, como no obstante, podríamos decir legítimamente? La piedra es dura, como si además captásemos lo duro de otra manera y no únicamente como excitación completamente subjetiva. Ese es justamente ese giro que no entiendo. Sí, ahí está bastante interesante. Creo que llegaste a un punto muy, muy bueno porque nos va a ayudar a expresar a lo que va a hablar después sobre las intuiciones. Aquí lo han bien notado. Sobre las metáforas intuitivas originales. O sea, tú te estás refiriendo sobre todo a eso. Eh, entonces, es muy interesante porque dice, eh, básicamente, y como lo entendí, Nietzsche dice, ¿cómo vamos a generar una sensación? O sea, ¿cómo vamos a decir que un algo es algo, en este caso que la piedra es dura, si cada quien tiene diferentes formas de medir esa dureza? Yo siento que Nietzsche no solo se refiere al humano, se refiere a cualquier ser vivo que pueda sentir una dureza, ¿no? Y que, a ver, ¿cómo vamos a explicar que algo es duro si todos tenemos una diferente subjetividad en cuanto a qué es la dureza? Pero, bueno, después eso lo va a abordar diciendo que ya se mete un poco como a los ideales, a los idealismos de ¿cómo vamos a saber si la piedra es dura, si cada quien tiene una subjetividad diferente que la piedra es dura? ¿Cómo generamos ciertos consensos de que la piedra es dura, ¿no? Y ya después también, espera, ya. También con respecto a eso, menciona que justo es muy paradójico el querer decir que una piedra es dura cuando, para empezar,
todos tenemos una interpretación distinta o lo vivimos distinto o tenemos una excitación de la piedra distinta. A pesar de eso, hay todavía más paradoja en el sentido de que los mismos conceptos que nosotros creamos los hacemos a través de semejanzas, o sea, que lo que en un inicio se nos hizo una semejanza, es decir, la piedra se parece más, no sé, al cemento porque es duro, ¿no? Por decir un ejemplo muy burdo. Y no se parece a un pan porque pues el pan es blando, ¿no? Entonces de ahí se van generando conceptos con las semejanzas. Sin embargo, al hacer esos conceptos, nos olvidamos de las de esas mismas semejanzas. O sea, les damos similitudes tanto a la roca como al cemento solo porque son similares en la dureza, pero olvidamos que son cosas distintas eh, y por algo es cemento y por algo es piedra, ¿no? Entonces creo que de ahí va en el decir que cómo vamos a generar un concepto, ¿cómo vamos a generar un concepto cuando realmente todo es una abstracción? Cuando el llegar a la verdad fue mediante una mentira de olvidar que hay semejanzas y hacer conceptos a través de las similitudes, ¿no? A través de esas de semejanzas con otras cosas. Ana, adelante. Miren, con respecto al primer capítulo, me llamó la atención que dice que él considera que el ser humano es un ser débil, efímero, incompleto, y por eso inventa el conocimiento. Y que el conocimiento es un instrumento que le da poder para dominar la naturaleza y los animales, también para protegerse. Cuando él menciona de que el ser humano es un ser débil, estoy de acuerdo, porque veo como los animalitos, por ejemplo, un becerrito, un borreguito, cuando nace, a las pocas horas de nacido ya se pone de pie y al día siguiente ya empieza a desplazarse y en unas semanas empieza a comer pastito. Y sin embargo, el ser humano, creo que para que sea un poco independiente, pues al menos pasan, no sé, pues para caminar 2 años, para hablar año y medio, etcétera. Entonces me llamó la atención eso de que, pues por esa debilidad el hombre inventa el conocimiento. También dice que el conocimiento no es algo que el hombre extraiga de las cosas, sino es algo que el hombre pone sobre las cosas, lo que más adelante él llama voluntad de poder. Y también me fue muy difícil leerlo, pero creo que se pareció a un libro que me mandaste. ¿Te acuerdas, Luis? ¿O era el mismo? Pero dice que la verdad es una convención social, de la cual pues son metáforas que de tanto que se repiten y las creemos, pues las convertimos en nuestra verdad. Eso es con respecto al primer párrafo, primero y segundo. ¿Listo? Ujú. Ok, gracias. Sí, a ver. Es que justo es un poco complicado porque a mí se me hizo como una bola gigante de paradojas, explicaciones, conceptos, etcétera, etcétera, pero también resultó ser iluminador y divertido, ¿no? Al final. Bueno, yo recuerdo que este texto yo lo leí hace ya varios años, podría decir que unos 4 o 3, no recuerdo bien. Y me acuerdo que se me hizo súper difícil. O sea, ahorita se me hizo difícil, ¿no? Pero en ese entonces se me hizo súper difícil y a pesar de eso lo leí y recuerdo que con lo que me fui fue con entender que no había una verdad. O sea, recuerdo que eso fue lo que saqué, ¿no? Como la gran premisa, pero no podía explicar el cómo había llegado a ello, ¿no? A pesar de haberlo leído. Y ahorita me gustó mucho el haber entendido que Nietzsche bueno, para empezar, no sé si aquí representó muy bien eso que dicen que es muy,
¿cómo se dice? Como muy sentido, muy resentido con la sociedad. No he leído mucho de Nietzsche, entonces no podría decir, pero aquí parece ser. Este, pero con toda razón en el sentido de que a veces el humano se jacta mucho de tener este conocimiento, ¿no? Que ya mencionaba Ana, cuando realmente este conocimiento viene de el humano mismo. Eh, Incluso Nietzsche usa ejemplos como de, claro que si, voy a parafrasear muy cañón, ¿no? Pero claro que si el mundo funciona con ciertas leyes, lo único, si le ponemos ciertas leyes al mundo, lo único que vamos a encontrar es que el mundo funciona con esas leyes, ¿no? Que básicamente, ay, me trabé, ¿sí, verdad? Ok, que básicamente es decir, que lo que viene diciendo en todo el texto, ¿no? Que la verdad se crea a partir de lo que uno crea que es verdad. Este, a mí me voló mucho la cabeza leer que cómo opina que el lenguaje incluso es tan fuerte para hacer estos convencionalismos de la verdad, como para crear castas, ¿no? Para crear clases y dominar. Lo cual hoy en día podemos ver con solo desbloquear nuestro celular, ¿no? Y ay, es que hay tantas cosas que se me está yendo. Pero algo que me recordó mucho fue una frase que dice, no hay ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. Hablando de esta búsqueda por la verdad o de designar definiciones o buscar conceptos para algo, no tiene otro objetivo más que conducir a la vida del humano, ¿no? Y eso me recordó a la frase ha estado resonando conmigo y que ya les había compartido, de el humano es el porvenir del humano, que es del existencialismo de Sartre, ¿no? Y no sé qué tanto tenga que ver, les digo que no he leído mucho de Nietzsche y no sé mucho de filosofía, pero ahí como que me hizo un poco de clic en el sentido de que llegamos a tal punto de no relacionarnos con el mosquito, como él menciona, que estamos buscando las maneras de encontrar esta verdad que tal vez ni siquiera existe, porque como menciona Luis, como mencionó Ana, es muy diferente cómo nace un bebé humano a un becerrito, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder designar conceptos a cosas que son totalmente diferentes en muchos aspectos? Algo que también me gustó mucho leer fue cómo menciona que buscamos la verdad, pero solo ansiamos las consecuencias de esa verdad. Y lo mismo con la mentira, ¿no? O sea, no importa qué tan cierto o qué tan falso, o en otras palabras, no importa qué tantos acuerdos sociales o no acuerdos sociales haya con algo, mientras las consecuencias no generen daño para las personas con las que estás tratando, ¿no? O sea, lo que más buscamos con estos conceptos o esta verdad que estamos definiendo son lo que va a venir después de esa verdad. No es tanto si tenemos ya la verdad con nosotros, es qué va a resultar de eso, ¿no? Que es justamente lo que mencionaba de una misión ulterior, más allá, ¿no? Y bueno, eso por ahora. Vale, vale. Perdón, a ver, espera. Ay, ¿qué estoy haciendo? Oye, Este, complementando lo que decía Mariana, este, acá noté que dice que la verdad, no, lo que creemos como verdad es una cuestión de frecuencia y de hábito en el tiempo, y que la ciencia se cree dueña de la verdad y que la basa en las metáforas espacio y tiempo, pero que el espacio y tiempo no son verdades puras en sí mismas, que al contrario, no existen la esencia del tiempo y tampoco la esencia del espacio. Y que estas metáforas solo funcionarán por unos, eh, para unos y para otros no. o sea, para el mosquito sí y para el borrego no. O Ajá. para un grupo de humanos sí y para otro grupo de humanos no. ¿Y por qué dice que no existe el tiempo y tampoco existe el espacio? Nietzsche es un adelantado, ¿no?
Sí. Después, ¿de cuándo es Nietzsche? Casi menos de 100 años después, Einstein mencionaba que el tiempo era lo mismo que el espacio y que no sabía cómo explicarlo, básicamente, ¿no? Y tuvo que hacer fórmulas matemáticas. No hemos hablado de los números, que vamos a hablar de ellos, ¿no? Nietzsche habla mucho de los números y Ah, justamente los junta al tiempo y al espacio. algo que me sorprendió y que de verdad eh, me quedé pensando que a veces no apreciamos la grandeza que hay en cada uno de nosotros. Dice que tanto el hombre científico como el intuitivo son creadores y que no podrán dejar de ser creadores, pero que ambos trabajan con apariencias y con las superficies, y que en Sí, toda obra siempre está escondido el ser humano. El otro día que estaba tomando un ferry que me trasladaba de una ciudad a otra, me sorprendió ver que ese ferry transportaba coches, trailers, personas. No dije, ¿cómo? ¿Quién pudo haber construido semejante cosa? O sea, ¿cómo esa capacidad de creación, a veces ni no la creemos o no la apreciamos, ¿no? sí. El mismo Nietzsche habla de la arquitectura, ¿no? Y habla de lo sorprendente que es y de cómo es, y de cómo, bueno, cuando habla de la función creadora del humano, dice, bueno, ¿cómo es posible que si aún así partimos de la idea, partimos de ciertas ideas, de ciertas metáforas que en un principio ya son engañosas y construimos a partir de esas metáforas engañosas, cómo es que construimos arquitecturas tan complejas que pueden resistir a la corriente, como si hace el símil con la telaraña, ¿no? Y cómo y es muy interesante que haga los símiles, porque hace el símil con la telaraña y luego hace el símil con el panal. Bueno, y dice, ¿cómo podemos hacer que sea lo suficientemente débil, no usa la palabra débil, flexible como para que esté en la corriente y lo suficientemente robusta para aguantar los vientos y que mantenga una estructura, ¿no? Y se sorprende con ello. Esto de la función creadora, y claro que la tiene, porque todo ser humano al final lo que va a crear es este edificio de conceptos del cual Nietzsche va a hablar, ¿no? Pero antes de llegar a eso, me gustaría abordar desde donde lo dejó José, desde ahí, porque me parece que ahí podemos tomar las raíces y tomar lo que hemos estado comentando, ¿no? Me parece muy interesante. Bueno, si yo algo rescato de este texto, de esta segunda lectura, es que para Nietzsche nos quiere decir que la verdad no importa. O sea, no importa o hay que bajarla del pedestal donde la tenemos. No sé, ¿por qué? Porque no significa que no importe la verdad o no significa que no haya una verdad como tal, sino en el hecho de que pues realmente no importa porque nosotros vamos a ir construyendo nuestra realidad en conjunto. Y aquí es donde voy a poner el énfasis. Para mí es un tanto sorprendente que Nietzsche ya haya hablado de toda esta construcción colectiva, esta construcción en conjunto, pero poco. Me parece que con ese texto apenas hace unos esbozos de ello. Por eso me parece muy interesante cómo hace la comparación con las abejas y la construcción del panal, ¿no? Y de esas celdas y cómo van poniendo la cera, etcétera. Y lo compara con el edificio de conceptos que el humano va creando. Y con este edificio de conceptos que, como ya mencionaba Mariana, comienzan con una primera metáfora hacia algo, ¿no? Que viene, bueno, no solo metáfora, con una metáfora, una extrapolación, una metonimia. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos a la mano. Yo lo veo así, ¿no? Entonces, cuando entendemos que la realidad la construimos en conjunto, es ahí donde podemos darnos cuenta del por qué nos tardamos tanto, o esta alusión que comenzaba Ana y continuó Mariana, sobre el por qué por qué tenemos que ser dependientes de nuestros padres o de una persona que nos cuide hasta un cierto punto para poder entrar a la sociedad como tal. Y una de estas razones, y lo hablaba Emil Durkheim, es sobre el individuo que nace completamente egoísta, tiene que ser educado a ser social. O sea, la educación es esto que te hace entrar en la sociedad.
te impregna un lenguaje, te impregna un hábito, te impregna, etcétera, 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 formas en las que vamos a entender cómo vivir en sociedad. Entonces, hago el símil con la abeja, porque la abeja es un insecto eusocial. Nosotros somos, nosotros somos seres mamíferos que somos completamente sociales, completamente gregarios, y necesitamos esta comunicación. Y hemos ido construyendo nuestra realidad para poder vivir en ella. Entonces, cuando dicen, cuando Nietzsche menciona que el hombre el hombre pone sobre las cosas al hombre, es porque el hombre se ve a sí mismo como la medida de las cosas. Y es aquí, esto se junta con una palabra que es el antropocentrismo. Y para nosotros es sumamente complicado, si no es que imposible, salir de este antropocentrismo. Cuando Nietzsche dice, si por algún momento el ser humano lo sacas y puede ver hacia una vitrina iluminada al ser humano, de ahí va a entender, no recuerdo qué dice exactamente, pero que, bueno, ahí lo compara incluso con la eternidad, ¿no? Y cómo esto hace estos lenguajes tan bellos al principio. Eh, entonces, nosotros ponemos sobre nosotros nosotros ponemos nuestros conceptos sobre las cosas. Entonces, si algo nos dice nuestra definición de las cosas, es más una definición sobre nosotros. Y esto empieza por lo que hablaba José de cuando nos vemos con la necesidad de tener un contrato social, ¿no? O sea, cuando nos vemos con la necesidad de, a ver, para ti esto es duro, estas 20 personas es duro, para esta persona que dijo que es suave, pues claramente esta persona no sabe, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un consenso. Entonces, con este consenso de que esto es duro, que viene siendo una extrapolación, una metonimia, una metáfora, vamos a arrancar desde ahí para designar algo que es duro y de ahí empezar a construir todo un edificio de conceptos. A esto es a lo que ataca Nietzsche. Le dice, a ver, ¿por qué? Si desde un principio decimos que esto es duro y ya de por sí es una sensación, ¿no? Que hay una subjetividad en esa sensación y que no podemos ir hacia la cosa en sí, nos es humanamente imposible. Entonces empezamos a construir una serie de un edificio cuyas piezas angulares son estas primeras metáforas. Entonces, aquí yo quiero hacer el énfasis en la idea de la palabra. Me imagino que han escuchado mucho la relación entre la palabra y la cosa, ¿no? O sea, básicamente es la idea entre el sujeto y el objeto. Entonces, cuando el sujeto señala hacia un objeto, pues ¿cómo lo hace? Lo hacemos mediante el lenguaje. Y el lenguaje, por su característica natural, nos pide que delimitemos. En esta delimitación que nos pide el lenguaje para poder expresarla, nos vemos forzados, como mencionan ellos, nos vemos forzados a tener que usar metáforas, metonimias, extrapolaciones para poder explicar estos conceptos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esta palabra? Cuando tenemos mucha gente viviendo junta y tenemos que hacer la división del trabajo, ¿no? Entonces necesitamos reglas, necesitamos leyes y en estas leyes empieza el concepto de la verdad. Esto me pareció fundamental y me pareció sumamente interesante, porque aquí la palabra, en este caso, escrita, ya sea en una piedra porque alguien que vivió 40 años en el desierto baja con ella, o porque se juntaron ciertas personas en un café o desde un palacio nos dicen qué es lo que hay que hacer, pues estas palabras escritas o dichas, pues lo que hacen son reglas, ¿no? Y es aquí donde hablaba José acerca del hecho de que cómo una persona puede usar la verdad para ciertas situaciones, ¿no? Y el mentiroso se puede ver afectado, como se puede ver beneficiado, como el de la verdad, ¿no? De hecho, en algún momento dice que si el humano algo teme, es no ser engañado, pero tampoco que se le demuestre el engaño que él hace, ¿no? Entonces, juega con este momento todo el tiempo de, vamos a jugar, vamos a hacer un juego entre nosotros de lo que es verdad y lo que es mentira y lo que me compras y lo que no me compras, ¿no? Y es aquí donde veo el gran uso de la palabra de Nietzsche, porque el hecho de que lo cuente tan bello, tan estetizado, pues nos engaña de cierta forma, ¿no? O sea, nos introduce hacia este engaño. Es aquí donde vemos bueno, aquí vemos el poder del lenguaje, el impulso a la verdad cuando se aplica este poder del lenguaje, entendiendo desde dónde arranca, de algo a lo que no podemos acceder, porque no podemos acceder a esa sustancia, a esa cosa en sí, ¿no? Hay muchas otras cosas que hablar, pero quiero escucharlos. Creo que queda muy bien con lo que dices esta cita, que es el intelecto, maestro de fingir,
se encuentra libre y relevado de su esclavitud habitual tanto tiempo como pueda engañar sin causar daño. O sea, en medida de que funcione la mentira / verdad, va a seguir con ese contrato social, mientras no haga daño. En el momento que haga daño, ese concepto o esa abstracción tiene que cambiar, porque él mismo menciona que esos conceptos que se hacen tienen que ser, tienen que tener cimientos tan estables como una telaraña, que es suficientemente liviana para moverse y transportarse con las olas, como lo suficientemente firme para no desintegrarse con un soplo de viento. Adelante, Vera. Sí, bueno, yo, Te estás trabando. Si quieres, intenta con la cámara a apagada. mí me brincó mucho eso precisamente que, ok, sí, ¿ya me oye mejor? Sí, perfecto. ¿Sí me oye mejor? Ok, a mí lo que me llamó mucho la atención fue precisamente algo de lo último que comentaba Luis y un poquito tú, Mariana, en el sentido, la parte es la que dice, eh, aquí está, es el hombre nada más que desea la verdad en un sentido análogamente limitado. Desea las consecuencias agradables de la verdad, aquellas que conservan la vida, es indiferente al conocimiento puro y sin consecuencias. Dice acá más arriba, el mentiroso utiliza las legislaciones válidas, las palabras, para hacer aparecer lo irreal como real. Si hace esto de manera interesada y conllevando perjuicios, la sociedad no confiará ya más en él y por ese motivo le expulsará de su seno. Por eso los hombres no huyen tanto de ser engañados como de ser perjudicados por el engaño. Yo la verdad a mí esta parte sí me metió ruido en el sentido de, yo lo quisiera aterrizar y tal vez llego a ser demasiado simplista. Pero, por ejemplo, a mí esto me metió ruido en el sentido de que, bueno, si realmente no te importa que te engañen, mientras no te perjudique el engaño, me hace acordar de una frase que ahorita ha sonado mucho en el tema de que cuando la comunicación se convirtió en un negocio, lo importante ya no era la verdad. Ajá. Y no es importante, por ejemplo, en otras campañas, si AMLO era o no un peligro para México, ¿sí? O sea, que yo lo ponía en esa sociedad, ¿no? Donde una parte de la sociedad le importa muy poco si es comunista o socialista, o si existe el comunismo. Pero si le dicen que hay una nueva constitución en camino para privatizar sus propiedades, entonces eso sí lo toman como cierto. O sea, ¿qué pasa? Sí, o sea, estaba yo en el punto de sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Ese sentido ahorita era el que estaba yo un poco queriendo buscar. Pero me metió ruido mucho eso, ¿no? De que finalmente, como si fuera algo natural en el ser humano, ¿no? El no importarle la verdad o el ser engañado, siempre y cuando no le afectara. ¿Cómo lo vemos en esta práctica social que hoy tiene una parte final, ¿no? Pero yo estoy segura que esa censura en ciertos medios de que, bueno, ya no se va a hacer campaña, ya nadie va a decir vota por esto, vota por lo otro,
no pasa por las redes, no pasa por las redes. Y esas mentiras o verdades se siguen reproduciendo, no importan en el sentido extramoral, únicamente en el sentido extramoral, o cómo. Es la primera vez que yo leo a Nietzsche. Gracias. Emi, adelante. Era que lo que decía Luis de Einstein, es que la frase que decía era el tiempo es relativo. Es lo que iba a decir que dijo Luis de que lo del tiempo es relativo, lo que iba a decir que se lo olvidó, pero yo me acordé. Sí, gracias. Justamente lo que mencionábamos, que no puede ser igual para un mosquito, un borrego, Y, lo que sea, puede ¿no? ser No hay una verdad. el tiempo es relativo para ya sea para la persona, para ya sea por un humano, para un animal o para algún ser, puede ser relativo, no importa si es una persona. Sí, gracias. Adelante, José. Bueno, yo quiero hablar un poco más sobre este tema de lo relativo, ¿no? Porque justamente, digo, Nietzsche es de una corriente filosófica que, si bien no conocemos tanto las corrientes filosóficas, para mí es claro que no es afín, por decirlo de alguna forma, a la que yo estoy más, en la que yo estoy más, podría decirse incluso cómodo, ¿no? Eh, Porque si ponemos el ejemplo de la piedra, y yéndonos a cosas un poquito sencillas, ¿no? El decir que una piedra no es dura, o sea, podría ser un tema de debate, ¿no? Podríamos decir, bueno, depende de quién siente y tal, pero cuando tú lanzas la piedra a otra persona, ¿no? Con cierta velocidad, entonces comienza a importar si consideramos que es dura o no es dura. Por ejemplo, en el libro que acabamos de leer del Señor de las Moscas, consideramos que la piedra que aplastó a Piggy era dura o no era dura, ¿no? Este debate de la dureza o de la subjetividad de las cosas eh, puede ser llamativo hasta el punto en el que eh, tiene ciertas repercusiones y tenemos que entender las cosas o agrupar las cosas en ciertos conceptos para poder operar desde esta agrupación y entender, bueno, y accionar de la realidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, esta subjetividad, no sé si a alguno de ustedes les da las herramientas o la confianza o el conocimiento para accionar algo, ¿no? Pero para mí, justamente ese es el conflicto, ¿no? Desde la subjetividad de los conceptos, o sea, ya no estamos hablando de la subjetividad de una cosa, ¿no? Sino la subjetividad de los conceptos, que quiere decir la subjetividad de todo lo que nosotros vemos y consideramos que existe. Si partimos de que eso es subjetivo, entonces, ¿qué herramientas tenemos para vivir la vida o qué herramientas tenemos para eh, tomar decisiones en esta, ¿no? ¿Cómo sabes hacia dónde tienes que caminar? ¿Cómo sabes si tienes que defender o no? ¿Cómo sabes si tienes que luchar por algo o no? ¿No? Entonces, pa para mí es complicado verlo como, digo, digo, primero, no leí al 100% del texto, o sea, leí hasta la página 7, ¿no?
Lo que sí es que investigué un poquito con ChatGPT y ya saben, siempre pues tratamos de utilizar las herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Entonces, subrayé unas cosas, busqué en ChatGPT y todo esto. Y este es como un poquito la inquietud que yo tengo sobre esta idea de la subjetividad, ¿no? Sí, esto que mencionas es muy interesante. La postura desde donde lo queremos ver, esta de la idea de, bueno, ¿qué pasa cuando te avientan la piedra, no? Es fascinante. Pues voy a lo que mencionaba Vera, ¿no? Cuando la verdad ya no nos conviene, ya es, ya es diferente, ¿no? Cuando nos perjudica, es diferente. A mí me gustaría, hablar un poco más sobre lo que yo entendí del texto sobre la subjetividad, porque realmente no es como que toque el tema como tal. O sea, sí habla sobre lo subjetivo. Ah, mm, Sin embargo, a mi parecer, la postura que toma Nietzsche es de decirnos de que no hay como tal una subjetividad. O sea, no hay en el sentido, el único momento donde toca el tema de la subjetividad es cuando son de nuevo, las metáforas intuitivas originales. O sea, en el sentido de que cuando dice, ¿a qué se refiere con las metáforas intuitivas originales? Es que nos vemos obligados a designar algo, que es lo que les mencionaba hace rato. O sea, cuando yo te pregunto, oye, ¿de qué color ves esto? Yo te estoy obligando a que me digas que la manzana es roja o es verde y que no me puedas decir, pues mira, es roja con puntitos verdes y tiene un golpe ahí que ya es un poco negro. A eso, justamente a esa es la impresión a la que yo creo que se refiere. Entonces, el problema que tiene Nietzsche sobre esto a mi forma de entenderlo, es que se refiere al origen del lenguaje o al origen del concepto. Cuando nosotros, y es aquí donde toma el concepto de subjetivo, cuando dice, los primeros conceptos o los conceptos más concretos o directos, ahí sí vienen de una percepción directa que les da una idea de artística. ¿Por qué? Porque dice que el artista tiene que crear esa metáfora. Entonces, aquel que crea esa metáfora lo ve desde un punto subjetivo de la creación de la metáfora, sin embargo toma un consenso y ahí se vuelve intersubjetivo. Aquí yo ya le estoy agregando esto. Ah, entonces, cuando empieza el primer concepto, que es la idea de que esto es duro o esto es rojo, comienza una cascada, que no es más bien una cascada, sería más como una estructura. Y aquí ya me estoy viendo muy estructuralista en cuanto a la forma del lenguaje, ¿no? En el sentido de que construimos o estructuramos este lenguaje en conjunto todos. ¿Por qué? Porque hacemos un consenso sobre la realidad a la que percibimos. Sin embargo, ponemos en esa tela tu subjetividad con mi subjetividad y formamos el concepto que es intersubjetivo, que lo que permite o mejor dicho, a lo que critica Nietzsche es a esto, de que cómo es posible de que hagamos un edificio de conceptos si ya los primeros conceptos parten de algo que ni siquiera podemos atacar la cosa en sí. O sea, si de por sí, Nietzsche parte de un supuesto que me atrevo a decir que todos partimos de él, que es el ser humano no puede acceder a la naturaleza en sí. Y como lo hace es a través de sus sentidos, de su percepción, básicamente de su realidad, que es lo que hablábamos de que realmente al designar una cosa nos estamos designando a nosotros mismos. Entonces, cuando parte de esto, es donde hace la crítica, es en el edificio de conceptos. Porque si parten de esta idea de que son primeras metáforas, entonces, ¿cómo es que los conceptos más complejos, pues ya parten de esta idea de que viene de una metáfora? Y ahí es donde entra a golpe contra los que designan los hombres de la verdad, que dicen los investigadores, los filósofos, como todas estas personas que se cobijan bajo el edificio de los conceptos. Porque es ahí donde le tira a los filósofos, ¿no? Les dice, porque los filósofos también quieren la atención que todos quieren que estén en la mira telescópica, ¿no? Entonces, cuando cuando ya te está haciendo un daño, ¿no? Entonces es ahí donde se pone en tela de duda qué es la verdad y qué es la mentira. De hecho, ahí es ahí donde inicia el impulso sobre qué es la verdad. ¿No les parece? O
sea, en el momento en el que ya te está perjudicando que un concepto tenga tal concepto o tenga tal información, ya cuando te está perjudicando eso, es ahí donde dices, a ver, ¿esto es verdad o es mentira? Y es aquí donde Vera toca un tema muy importante que es, no hemos hablado de la otra gran parte del título, lo moral o lo extramoral, ¿no? Como Nietzsche intenta hablar de la verdad y la mentira sin entrar en temas morales, pero le es imposible. Y de nuevo José, pues nos introduce a lo moral, ¿no? A la pregunta sobre, a ver, pero ¿qué pasa si te está? Es una gran, gran pregunta. Justo lo que iba a mencionar, tiene relación con lo que dices, porque a mi manera de ver, o sea, yo también caigo en de, bueno, y si es subjetivo, entonces, ¿qué importa mi opinión, no? Si es subjetivo, ¿a dónde me voy o qué decisiones tomo, perdón. Este, mm, pero creo que a mi manera de verlo también podemos basarnos en esas semejanzas, en esa gran paradoja de semejanzas, qué es lo que mencionaba Luis, ¿no? O sea, cuando hay una verdad es porque se llegó a este consenso entre muchas personas que la piedra es dura, ¿no? Y podemos vivir con eso, pero en el momento en el que nos hace daño, hay que recordar entonces a qué otras, hay que recordar cuáles son las características que dejamos de lado de esa piedra, ¿no? O sea, ¿por qué es que llegamos a catalogar a la piedra como piedra? Y recordar que hay otros conceptos que son similares a ella que decidimos dejar de lado, ¿no? Es ahí, o sea, no sé si estoy dando mucha vuelta, pero a lo que voy es que en el momento en que deja de ser verdad es porque hace daño, entonces es recordar que ese concepto viene derivado de otros conceptos más que tal vez hemos olvidado, porque justamente Nietzsche menciona, en virtud del olvido se adquiere el sentimiento de verdad. Entonces, en un momento en que deja de ser verdad es porque recordamos lo que olvidamos de ese concepto. Y creo que podemos basarnos ahí en hacia dónde ir, ¿no? O sea, hacia qué decisiones tomar o cuál es la moral que queremos darle a ese concepto. El, si ya se creó este concepto con estas similitudes, entonces, ¿dónde quedan todas esas desemejanzas y esas desemejanzas a qué conceptos se los dimos y por qué los estamos dejando en otros paneles del panal de abejas, ¿no? Que también menciona. Em, ¿Y qué iba a decir? Lo del lenguaje, también eso me interesó mucho en sí, el que, cómo menciona que existe algo, ¿no? Y es muy absurdo creer que de verlo, a pasarlo a la mente, a decirlo, es exactamente lo mismo. Cuando pasó por todo un proceso en el que ni siquiera sabemos cómo explicarlo, ¿no? O sea, cómo creemos que de una imagen luego pasa un concepto y luego pasa palabra, va a ser exactamente lo mismo cuando ya se perdió como toda esa esencia, que él usa la palabra esencia en algunas partes, pero como que se me hace bastante abstracto que use eso, entonces me pierdo ahí un poco. Em, demonios, iba a decir otra cosa, pero bueno, tal vez ahorita me acuerdo. Pero sí, es eso, como el buscar más bien el recordar siempre que nuestra verdad es olvidar. Entonces, si la verdad deja de funcionar, hay que recordar lo que hemos olvidado. Sí, bueno, pues fíjate que eh, en ahorita platicando sobre este texto, les mencionaba que concluía, o al menos eso fue lo que me dejó la segunda lectura de este texto, en que para Nietzsche lo que nos quiere decir es que la verdad no importa. Y, y sí, o sea, mi primera lectura, mi conclusión había sido la de Nietzsche me quiere decir que la verdad no existe y que todos son metáforas, etcétera, etcétera. Ok. Y la segunda, bueno, la segunda lectura que hice hace una hora, este, fue la de que la verdad, si existe o no existe, la verdad es que no importa. Y ok, entonces, y ahora estoy cayendo en la conclusión de que lo que nos quiere decir es que generó un texto para él tratar de entender cómo es que estructuramos nuestra realidad y cómo es que vivimos, hablando
de una sociedad con una realidad estructurada, si es que él ya parte de los supuestos que él ya había interiorizado antes de, si la verdad no existe, ¿cómo es que hemos construido esta realidad? Si no podemos acceder a la cosa en sí, ¿cómo es que hemos estructurado esta realidad? Si hay subjetividad, ¿cómo es que hemos construido esta realidad? No, y lo sigue con preguntas como, bueno, ¿qué es una palabra? ¿Qué es una cosa? ¿Qué es el objeto? ¿Qué pasa con el humano que se quiere ver a sí, que no se puede ver a sí mismo? ¿Qué pasa con el humano que no puede escapar de su antropocentrismo? ¿No? Y cómo vamos construyendo esta realidad, me parece que eso es lo que quería atacar Nietzsche, ¿no? Ya veremos qué me dice una tercera lectura. Ahí yo quisiera preguntar, eh, ¿cómo consideran que sería este acercamiento a la cosa en sí, ¿no? Porque digo, entiendo que, por ejemplo, en una lectura que hice del realismo capitalista, hablaban de Lacan y ahí como que medio busqué un poco de Lacan y Lacan también habla sobre algo así como que uno nunca ve la cosa en sí, sino que hay como un cascarón que siempre está cubriendo la cosa realmente, ¿no? O lo que es en sí. Pero eh, y yéndonos más a la corriente con la que me siento más cómodo, que es el materialismo histórico, un poco es, para mí, la forma de acercarme a cierta certidumbre es a través de la ciencia, ¿no? Y entonces, a través de la ciencia podemos ahora darnos cuenta que los cambios climáticos no tienen que ver con el enojo de algún dios, ¿no? O el estado de ánimo de alguna deidad, sino que tiene que ver con diferentes fenómenos climatológicos, ¿no? En el caso, por ejemplo, poner el ejemplo de las hojas, ¿no? De que hay este concepto de hoja, pero que ninguna hoja, o sea, pero que este concepto de hoja no se asemeja a ninguna hoja, ¿no? Real. Sin embargo, hay agrupaciones que necesitamos para ir entendiendo a través de la ciencia ciertas eh, partes de la biología, creo yo. Digo, tú lo sabes más que yo en ese aspecto, ¿no? Pero yo entiendo que estas agrupaciones, claro, que puede haber subgrupos y subgrupos y subgrupos, y un poco hablando de que nada es exactamente igual, pero unos son más iguales que otros. Para mí el decir que no vamos a ver la cosa en sí, eh, creo que la forma en la que nos vamos a ir acercando poco a poco como seres humanos, sí, claro, la conciencia del antropocentrismo, pero incluso la conciencia de la existencia del antropocentrismo ya es un paso más, ¿no? Tal vez Nietzsche en su tiempo, como dices, era un adelantado, pero ahorita creo que muchos tenemos la conciencia de que muchas cosas son antropocentristas y que justamente se está buscando tener conciencia más allá del humano, ¿no? Más allá o de dónde inicia o de cuestionar dónde inicia la individualidad y de qué tan conectados o desconectados estamos con la naturaleza, ¿no? Que está fuera bueno, se puede decir que está fuera o dentro del humano, ¿no? No sé, para mí eh, creo que es a través de la ciencia que podemos estar más cerca de esto y tener muchas más certezas, pero entiendo que el contexto en el que lo hace Nietzsche es en el contexto en el que había doctrinas muy fuertes y que una de ellas también era la religión, ¿no? Y que tal vez estos cuestionamientos tal vez todavía quepan, pero hay ciertos niveles en los que tenemos muchas más conciencia de ciertas
subagrupaciones y paréntesis entre cada uno de los conceptos, pero que aún así los necesitamos para entender la realidad y tomar ciertas decisiones. Sí, con con el respeto de Ana, me tomaré la libertad de tomar la palabra, porque creo que es muy interesante. Primero, José se avienta a hacernos una pregunta que por milenios, o por decenas de milenios, el ser humano ha tratado de preguntar, que es el acercamiento a la cosa en sí, ¿no? Entonces, cientos de miles de tesis ahí estarán en bibliotecas perdidas tratando de buscar esa respuesta, ¿no? Pero me parece muy interesante y muy importante, porque pregunta acerca de este acercamiento, ¿no? Y si podemos acceder a él. Este, cuando hablamos de... Y sí, a mí también me parece que la ciencia... Bueno, acabo de decir que en los tiempos de Nietzsche, pues había un positivismo muy fuerte, o sea, había un cientificismo, vaya. O sea, había gente que era completamente dogmática a la ciencia y que la ciencia, un conocimiento que no estuviera amparado por la ciencia simplemente no era conocimiento, por ejemplo. Entonces, esas barreras se han ido rompiendo a medida que nos hemos dado cuenta que aquello que podemos llamar ciencia, pues entra en un pequeño cajón entre muchas disciplinas, ¿no? Y pero sí, yo estoy de acuerdo en que si tenemos una gran herramienta para poder acceder a esa cosa en sí o a esa realidad lo más cercano posible es a través de la ciencia, ¿no? Este, cuando y justamente por eso ahorita no encontré el texto, a ver si ahorita lo encuentro, pero Nietzsche habla sobre las leyes de la naturaleza y cómo hacemos inferencias sobre esas leyes en comparación a las inferencias que hacemos de otras leyes universales u otras leyes naturales. Y lo que realmente observamos es la relación entre ellas. Y eso me pareció muy, muy interesante. Esto que mencionas de la conciencia ambiental, ¿no? Es muy interesante. Fíjate que este último semestre he estado muy metido en ese tema y me he dado cuenta que revisando las líneas de tiempo de los diferentes congresos, los diferentes movimientos ambientalistas que ha habido desde el primero creo que tengo registro empezó como por el 1890 y fue con un parque, con la primera fundación de un parque nacional, creo que fue en Europa o en Estados Unidos, creo que fue en Estados Unidos, pero a partir de ahí, donde tuvieron su auge fue en la década de los 70 del siglo pasado. Y bueno, ¿por qué se dio este auge? Si nos dimos cuenta de esta conciencia ambiental fue sobre todo porque nos dimos cuenta de que había un impacto ambiental. O sea, hasta el momento en el que nos dimos cuenta de que estábamos generando un impacto ambiental, es ahí donde empezamos a generar esta conciencia, ¿no? O sea, donde nos empezamos a preocupar. Antes, pues, no nos preocupábamos porque no nos dábamos cuenta de esto. Y está muy interesante. Le pasaré la palabra a Ana y voy a buscar esa parte del texto que me parece muy, muy buena. Yo creo que contestando la pregunta de José, pues en la lectura dice que para conocer la verdad es necesario salir de esas metáforas ya establecidas, jugar con estas, que hay que crear nuevas metáforas, nuevos lenguajes, nuevos conceptos, y todo esto dará origen a a una nueva obra de arte. O sea, no quedarnos con esas metáforas, con esos lenguajes eh, que ya existen, sino jugar con ellas, crear nuevas, y solo así pues podremos encontrar la verdad, ¿no? Fíjense, anoté esto que me gustó y no había pensado pues que lo había escrito en la época del positivismo, y dice que el hombre racional, el hombre abstracto, reprime el sufrimiento y la felicidad, que el hombre intuitivo improvisa con el sufrimiento y la verdad. Es como un niño que toma las cosas al azar, que toma la vida como un juego y que como tal la puede disfrutar. Entonces pareciera que Nietzsche, ¿qué es que considera
la intuición como un tipo de sabiduría? ¿Sí? Ok. Yo me imagino que sí. Esos son mis comentarios. Muy buenos, qué bueno que traes este tema a la conversación, Ana, porque me parece muy importante, es de lo último, sobre todo en el capítulo 2 es donde lo aborda mucho más, y es esta relación que hace entre el humano racional y el humano, no recuerdo bien cómo hace la comparación, pero y el humano de instintos, ¿no? Que básicamente Ajá. dice, ¿no? De la función creadora de ambos. Uno que Exacto. crea, se mantiene creando el edificio de conceptos, que lo sigue reforzando, no significa que no sea, que sea inútil ninguno de los dos, al contrario. O sea, uno sigue reforzando los conceptos, lo sigue trabajando, sigue rellenando sus huecos en el panel, si no me equivoco, así lo menciona. Y el intuitivo, que es el artista, que es lo que mencionas, que bueno que lo revaloras, en el sentido de que, oye, el artista viene con su conocimiento intuitivo que y nos introduce a nuevos conceptos, a nuevas metáforas, a nuevas extrapolaciones, nuevas metonimias, y como menciona que el hombre racional igual disfruta del rápsoda, ¿no? De que le viene y le cuenta los mitos y con ellos rompe su incredulidad, ¿no, Mariana? Entonces, todo esto me parece magnífico. Y Es, es muy interesante que lo menciones. Adelante. Pero que es, además, mm, pero que además es real, que el ser tan racional, pues sí te priva de, de placeres y sí reprime muchas veces los placeres y, y a veces te promueve el sufrimiento, ¿no? con relación a lo que mencionaste, Luis, me vino esto que menciona también Nietzsche de em, en el punto en el que ya rellenó los huecos de ese panal, ya ha encontrado esa verdad que buscaba que lo liberara de ser esclavo, pero en ese momento se vuelve amo, entonces lo único que le queda es fingir que ya tiene la verdad, pero realmente sigue rellenando huecos, nada más. Wow, Nietzsche tan preciso, ¿no? Este, regresando a Hegel y todo este asunto. Este, mm, bueno, no sé quién aquí podría defender que existe algo como el humano racional. Si alguien lo quiere defender, lo escucho, lo escucho abiertamente a ver cómo lo defiende, ¿no? Ahorita que estamos en la posverdad, posverdad, verdad, no sé qué. Encontré el texto que mencionaba de las leyes, me gustaría leérselos porque me parece que lo trabaja preciso, ¿no? Dice, entonces, ¿qué es para nosotros, en definitiva, una ley de la naturaleza? No nos es conocida en sí, sino solamente por sus efectos, es decir, en sus relaciones con otras leyes de la naturaleza que, a su vez, solo nos son conocidas como suma de relaciones. Por consiguiente, todas esas relaciones no hacen más que remitirse continuamente unas a otras y, en su esencia, para nosotros son incomprensibles por completo. En realidad solo conocemos de ellas lo que nosotros aportamos, el tiempo, el espacio, por tanto, las relaciones de sucesión y los números. Aquí trabajando de nuevo la idea de la tautología, ¿no? Cómo nos vamos repitiendo con estas ideas. Hace el énfasis en cómo lo que conocemos son las relaciones entre cosas. Eso es muy interesante, es muy interesante eso. O sea, en lugar de ir por la cosa en sí, ¿por qué no vamos por la relación entre las cosas, ¿no? Y quizás ahí encontraríamos la cosa en sí. Este, y sobre todo Es lo hace, que mencionaba de las semejanzas y las desemejanzas. Sí, sí, sí. ¿Cómo delimitamos cómo buscamos la igualdad con lo no igual, ¿no? Entonces, y hace el énfasis en que si algo ponemos, bueno, si algo pone el humano sobre las cosas, que es todo lo que es él, pero es sobre todo el tiempo, el espacio, ¿por qué? Porque como ya mencionabas, es relativo, cambia dependiendo del momento, y los números. ¿A qué se refiere con los números? A las medidas que podemos hacer. Ahí viene nuestra idea de ciencia, ¿no? De cómo es lo que nos puede tratar de acercar un poquito, ¿no?
para poder tratar de entenderlo, al menos sus relaciones o sus efectos o los efectos que tiene sobre otros o las relaciones entre ellos. Algo que puedo concluir de esto es que la verdad son relaciones. Entonces, si estamos preguntándonos qué decisiones tomar o hacia dónde ir, etcétera, etcétera, ya en un sentido moral, este, es buscar qué relaciones son las que, es preguntarnos qué relaciones son las que buscamos, qué verdad es la que buscamos. Y ahí es donde podremos decidir a qué conceptos de qué conceptos nos vamos a volver esclavos slash amos, ¿no? Por cuáles vamos a trabajar, con quiénes vamos a asemejarnos y a quiénes vamos a olvidar, y quiénes son los que nos van a recordar y a quiénes vamos a permitir que lo recuerden. Nos tocará escribir verdad y mentira en sentido moral. Para perro. Bueno, ¿Algo que quieran añadir? Mm, Yo lo que quiero decir es que a pesar de ser un texto tan complejo, me parece increíble que Nietzsche también sea tan, perfecta la palabra, que sea tan metafórico, que pueda utilizar tan buenas palabras, o sea, que él diga, pues vamos a hablar de las palabras, vamos a hablar de la verdad, aquí les vienen las mejores que tengo, ¿no? Por ejemplo, anoté cómo menciona que el lenguaje es una celda y la ciencia es una miel, porque es lo que como que le da sentido a esa celda, a esas palabras, a ese lenguaje, y que todo eso crea una necrópolis de intuiciones, porque son intuición tras intuición tras intuición que se van muriendo cada vez o van reviviendo, ¿no? Es una ciudad de abstracciones e intuiciones. Mm, También me gusta mucho cuando habla de que vivimos en sueños, hablando de esto de intuiciones y abstracciones. Entonces, si todo el tiempo estamos soñando, es ahí donde estamos creando la verdad. Entonces, podemos decir que sí se vive de sueños. Em, y somos quienes somos gracias a que soñamos, ¿no? Em, Adelante. Bueno, si no hay más comentarios, a mí me gustaría concluir con una parte del texto que me parece magnífica. Y antes de ir con ello, pues me alegra que nos hayamos reunido, ya teníamos tiempo de no reunirnos, siempre es muy, muy bonito, muy agradable, y qué bueno y qué bueno que nos introdujimos al texto. Me alegra escuchar que nos aventamos, que lo leímos, ¿no? Me alegra escuchar me imagino, creo que Ana lo leyó como 2 o 3 veces, entonces, lo cual está muy bien. Y creo que es de esos textos que podemos regresar después y como te lo lees en una horita, ¿no? O sea, en una sentadita con tu cafecito, puedes regresar a él 2, 3 años después y a ver qué cachas, ¿no? Entonces me gustaría leerles esta fábula que escribe Nietzsche y que me parece, dice mucho de nosotros, si no es que es nuestra fábula, ¿no? En algún apartado rincón del universo, desperdigado de innumerables y centellantes sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocer. Fue el minuto más soberbio y más falaz de la historia universal, pero, a fin de cuentas, solo un minuto. Tras un par de respiraciones de la naturaleza, el astro se entumeció y los animales astutos tuvieron que perecer. Sad. Es No, una muy fábula. bueno. Sí, muy bueno. Sí, 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 sí. Sí. Eh, Podemos Este, las relaciones pueden ser muchas, ¿no? Podemos recordar el comer el fruto prohibido, y en ese momento salimos del conocer, podemos irnos a Y los al final terminamos siendo tan solo un respiro. Este, mm, Como recomendación, bueno, algo que me funcionó, más bien, cuando no entendí algunos párrafos o no llego a como que hilar bien lo que me está diciendo, lo leo en voz alta y me funciona mucho porque no, o sea,
no sé si a ustedes les pasa que cuando están leyendo leen concepto tras concepto y como que se van deteniendo en palabra tras palabra porque no logran entender una y así, ¿no? Cuando lo lees en voz alta no te preocupas tanto por entender el concepto, sino por terminar la oración y terminar la idea, terminar de escucharte, y luego eso ayuda mucho más, como que terminas de escuchar la oración, entonces te hizo sentido, aunque no hayas agarrado el concepto per se, la definición tal cual, en una oración, escucharla te ayuda mucho porque ya no te concentras en entender la palabra, sino en entender la idea. Y ya que entendiste la idea en general, ya te puedes ir a lo particular, ¿no? A las palabras precisas, ya con una idea un poco hecha. Entonces, ayuda bastante. A mí me ayudó en todo un párrafo que se echó que no entendí nada y lo leí 2 veces y dije, a ver, lo voy a leer en voz alta y funcionó mucho. Entonces, nada más, a manera de recomendación, inténtenlo, e igual y les funciona para algunos textos. Ok. Gracias, Mariana. A mí me Este, sirve leerlo con alguien más, sí, también, como leerlo en voz alta con alguien más y decir, ¿entendiste? sí. Sí, ¿qué entendiste, Sí, no? Ajá. Y sí. luego hay veces que lo que entiendes tú y lo entiende la otra persona es como parte de la misma idea y los dos crean una, o sea, llegan como a una Ujú, diferente. sí. Este, y pues sí, yo también estoy muy feliz de haberlo leído y atrevernos a leer más de estos textos. Así que gracias por estar acá, gracias por sus comentarios y por aventarse a leer a Nietzsche. Que tengan una excelente noche y nos vemos el siguiente miércoles. Ya les pasaré la lectura. Va que va. Vale, Descansen. que estén Excelente noche, bien. Nos gusto vemos. vernos.